Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Nuestro invitado del día de hoy es Raúl Tamés, que además de ser un bailarín connotado y con una experiencia de preparación y por supuesto como bailarín actor, me atrevo a decir también, es lo que me interesa como creador, como coreógrafo, a partir de su compañía y proyecto Pálido Teatro. Recientemente se acaba de presentar en el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México con una obra, con un dueto, que se llama El Tren Rojo, me parece, sí, El Tren Rojo, y que pues tuvimos oportunidad de grabar, de ver. Y aunque vamos a referirnos a ella, más que nada quisiera yo abordarlo desde su pensamiento de cómo él concibe esta manera de hacer danza, desde una manera muy particular que tiene Pálido Teatro. Así que en un momento iniciamos. Iniciamos ya este programa dedicado al maestro Raúl Tamés. Le digo maestro porque, bueno, Raúl, has estado ya con todo un proceso de crecimiento, me consta. Acuérdate, Raúl, que antes de que este programa surgiera como tal, yo te entrevisté, estando tú ¿en dónde? En Letonia. En Letonia. Hicimos nuestros primeros experimentos de streaming que me atreví a hacer, donde a través de Skype pudimos hacer en una entrevista que la tuvimos a distancia y que la hicimos en vivo, donde tú estabas estudiando en Letonia. Así que, pues eso. Y estabas más bien bailando ya con una compañía. Qué bueno que lo aclaras. Así que, bueno, ¿qué te parece si empezamos precisamente hablando de esa primera formación tuya como bailarín? ¿De dónde te formaste? ¿Qué camino seguiste y que te llevaron, por supuesto, a esa residencia o invitación que tuviste a Letonia? Bueno, hay algunos antecedentes actorales. Yo tenía inclinaciones artísticas desde que tengo uso de razón. E incluso hice algunas participaciones televisivas a una edad muy corta. Pero quizá por el contexto de entretenimiento que tiene esta industria de la televisión y porque yo era muy pequeño y tuve que hacer la secundaria abierta, decidí hacer una pausa larga. Empecé como un niño actor hacia los 8 o 9 años de edad y terminé, digamos, esta etapa hacia los 13 o 14. ¿Y menciónanos un poquito, qué hacías? Hice Plaza Sésamo, hice algunas telenovelas como Primer Amor Gitano, Primer Amor a Mil por Hora, Amor Gitano, Amigos por Siempre. Hice también algunos comerciales de televisión y hasta por ahí una participación pequeña en el cine con Ana Colchero. Tengo allí una trayectoria que para un niño de mi edad pues era una experiencia estimulante e interesante. Pero también conforme fui descubriendo el mundo del teatro, el mundo de la literatura, me di cuenta que quizá yo quería algo o bien más formal o más, con más presencia en los escenarios. Y así de hecho yo también ya tenía como proyecto después de esta pausa estudiar en la ENAD. O sea, yo estaba encaminado a ser actor. Qué bueno que hice la pausa. Me sirvió para diferentes cosas, entre ellas pasar por el Politécnico. Yo estudié también en una vocacional, tengo una carrera técnica en contaduría, trabajé en un despacho contable. Me permitía hacer un sinnúmero de actividades, algunas muy divergentes, como la contaduría. Yo lo hice por necesidad, porque yo tenía que trabajar desde muy chico, por mi circunstancia familiar, pero eso también me dio herramientas que hoy por hoy son sumamente útiles, por ejemplo, en la gestión de mi propio proyecto, en la gestión del festival y de todas estas cosas pues, de las que iremos hablando poco a poco. Y en ese inter, hacia mis 16 o 17 años, como espectador, descubrí la danza contemporánea. ¿Qué viste? Vi Espejo de Linces de Cecilia Lugo, una pieza con creo que gira en torno a un poema de Óscar Oliva. Y bueno, yo recuerdo una figura como femenina, con una falda de la que surgían cuerpos, y yo nunca me había expuesto a una experiencia de esa índole. Esta poética en movimiento, esta manera de transformar el espacio, de llegar a unas fibras que la danza clásica no me había tocado, porque sí me había expuesto al ballet, y tampoco el teatro, porque
lo que yo estaba observando pues iba más allá de la palabra y no sé qué despertó en mí, porque además de mucha curiosidad me hizo dejar ese trabajo que yo tenía de subsistencia y verme cómo me las arreglaba para empezar a tomar clases. Hice hasta lo imposible y entonces lo que yo tenía más cercano como de referente para estudiar algo corporal era la escuela de Emma Pulido. Entré con Emma Pulido y ahí un maestro de contemporáneo, Manolo Vázquez, por allí me preguntó qué hacía ahí, qué quería. Y creo que él me sugirió que hiciera la audición a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, quizá por mi edad o por no sé qué vio en mí. ¿Qué edad tenías en ese momento? 16, 17 años. Ah, o sea, que fue inmediato, ¿no? Inmediato, sí, estuve muy poco tiempo con Emma, estuve Okay. como 3 meses, Okay. pasé como... Hice este examen complejo, se queda menos del 5% en la escuela. Siguen siendo rigurosos, pero yo recuerdo que cuando yo entré era todavía más fuerte, era complejo. Se quedaba, bueno, no sé, creo que ahora aceptan a más, pero cuando yo entré no se quedaba menos del 5% de los audicionantes y los estándares eran altos y la presión era muy elevada. Entré y bueno, aquí hay mucho que decir porque a la par de estos estudios dancísticos yo me obsesioné en que quería tener 2 carreras y entonces iba de 7 de la mañana a 3 de la tarde a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y luego de 3:30 a 10 de la noche a la ESCA de Tepepan. Y los sábados y los domingos pues hacía cualquier cosa, montaba coreografías para 15 años, daba clases de inglés, trabajaba en call centers para seguir con mi manutención, hasta que obviamente fue física y emocionalmente imposible. Y entonces me decidí por la danza. Y fue, por un lado, un acto de valentía, pero por el otro, pues lo mejor que me ha pasado. La danza me ha llevado a conocer muchísimos países, diferentes aspectos de mi personalidad, con los que sigo trabajando desde un punto de vista creativo, pero también casi desde un punto de vista psicoanalítico. Y pues sí, es un estímulo allí. Realmente para mí es una fuente de conocimiento muy amplia. Y ahí de pronto en la escuela me empezó a ir muy bien y me ofrecieron algunas becas. Y primero me fui a Canadá, luego me ofrecieron becas que no pude aprovechar al 100% porque estas becas no incluían la manutención, solo incluían la colegiatura. Y fue muy frustrante porque cuando llegó la beca de Holanda ya era como la 3ª beca que me ofrecían y que yo no podía tomar. Y con este argumento busqué en todas las instancias culturales y gubernamentales apoyos. Tengo allí como, me encanta porque me iban dando cartas de respuesta negativa porque empecé con la presidencia de la República y tenía como 14, 15 cartas que me decían que no. Y así llegué por allí a la CGIA y entonces creo que fue María Teresa Franco que me recibió. ¿Qué era? ¿Qué se CGIA? La Subdirección General de Investigación y Estudios Académicos del INBA, algo así. Ah, ok, sí, claro. Todas las escuelas del INBA dependen de esta instancia. Es cierto. Allí arriba del CEDART, que está en la colonia Juárez. Ajá. Y también Ofelia Chávez me ayudó, que en ese momento era la secretaria académica, porque parece que María Teresa preguntó en la escuela pues, qué onda conmigo a nivel de mi trabajo y pues de mis deseos de irme a Holanda. Y la escuela parece pues, que dio el visto bueno. Y por primera vez, porque esto no había ocurrido, y siempre ha habido muchos apoyos para posgrados, maestrías o para estancias cortas, pero yo fui uno de los casos excepcionales que el INBA apoyaría para irse a estudiar. Y el INBA me apoyó. Y entonces pues me dieron dinero para comer y vivir allá. Y me pude ir a Holanda un año. En Holanda pues fue una gama muy grande de estilos y técnicas pues hegemónicos, que de eso también nos da para hablar como una hora, porque en ese momento pues yo lo veía como una meta a alcanzar y definitivamente con un nivel muy alto, pero ese nivel alto siempre desde una óptica que está muy permeada por el mundo o por el ejercicio de la danza clásica, y si no solo de la danza clásica, a veces de la estructura por la estructura.
Y ahora, después de 10 años o etcétera, o ya como espectador en este momento, cuando voy a ver las propuestas europeas, empiezo a observar las cosas distintas. Claro, imagínate que en Holanda yo vi al Netherlands Dance Theater y además no solo lo vi, sino que yo tenía que tomar un tren y en 20 minutos iba y además como estudiante yo pagaba 5 euros. Y entonces pues yo vi muchas piezas del Netherlands, pero verlo a los 19 años y quedarte maravillado con con ese ejercicio tan empoderado de la técnica y con ese virtuosismo, esa limpieza y esa exquisitez. Pero también esa manera de darle la vuelta, ¿no?, al ballet. Sí, eso sí. No, en ese sentido han revolucionado mucho. Sí. Sí, no, claro. Pero ahora los veo, fíjate, hace poco los vi y dije, me di cuenta que también seguían una fórmula, me di cuenta que también hay una industria de marketing. Bueno, no solo los veo, también tomé clase con ellos. Es que hay muchas historias. Vino Fernando Troya al festival, que es un bailarín que yo conocí allá tomando clase vis a vis. En fin. Y coreógrafos de la talla de Jiri Kilian pues venían a Rotterdam, a la escuela de Codarts, a montarnos coreografía. Entonces sí que tuve estímulos brutales con Rafael Bonachela, Nacho Duato, Hadna Harin, Sidi Larbi. Y de allí me fui, bueno, me dieron 3 contratos. Llegué siendo el peor del grupo. Los maestros, sobre todo los maestros de clásico. Los de contemporáneos sí me querían. ¿Llegaste siendo qué, perdón? El peor. El peor. Porque, a ver, en las clases de contemporáneo me iba muy bien y entonces no sabes cuánto le agradecía a mis maestros de aquí. No manches, o sea, a Beto Pérez, que me dio como todo este mundo somático de relajación, de soltura, de respiración, de no pretender, de no fingir. Francisco Illescas, el mundo de la espacialidad, Laura Rocha, Esther López Llera. O sea, yo me fui, sí, muy instrumentado en contemporáneo. Pero en clásico, aunque aquí yo era muy bueno, supuestamente, para los estándares del colegio de contemporáneo, allá pues no me alcanzaba para nada. O sea, la verdad es que en clásico sí ahí sí podemos decir que están mucho mejor, porque clásico sí es cuantitativo. Sí tiene un punto cualitativo, pero también puede ser muy cuantitativo. ¿No? Claro. Rotas o no rotas, subes o no subes, giras o no giras, saltas o no saltas. El contemporáneo es mucho más subjetivo y tiene toda una carga reflexiva, investigativa, de propuesta. Y que sí responde mucho al contexto en donde se produce. Pues no es lo mismo una pieza que se genere en Cuba o que se genere en Europa del Este. Pero el clásico es el mismo aquí y en China, aunque tenga cuestiones estilísticas distintas. A eso me refiero. Entonces, sí, no manches. Pero yo me puse a trabajar y creo que para ese momento pues avancé rápido. Tanto que cuando salí, muchos de mis compañeros, me acuerdo de esa generación, que eran supuestamente en calificación mejores que yo, pues no tenían contrato. Y yo tenía 3 contratos. Y además era como el mexicano, ¿no?, que viene con su beca y demás, como 3 contratos. Y yo pude decidir entre quedarme en Holanda. En Holanda era un contrato de aprendiz, irme a Israel a una compañía que se llama Kamea Dance Company, o irme a Barcelona a una compañía joven, que eso es algo que está empezando a ocurrir en México, pero que pues las compañías jóvenes llevan existiendo mucho tiempo, que te aceptan hasta antes de los 25 o hasta antes de los 30 y te ofrecen pues una gama de repertorios y de estímulos, y gustan las compañías jóvenes en el mundo. Entonces, pues me tomaron en IT Danza, que yo creo que en Europa, de verdad no exagero, nada más que en México no se conoce mucho. IT Danza ha venido una vez, nada más, a México. Es una de las compañías más preciadas, las compañías jóvenes, por su repertorio. Porque la directora era la musa de Nacho Duato, una de las 2 musas de Nacho Duato, que es Caterina Lard. Y entonces la compañía tiene repertorio de Nacho. El Jardín Tancat, por ejemplo, bueno, es la que a mí me tocó.
y de Jiri Kilian hacíamos Edge Dance y hacíamos Minus 16, esta pieza de las sillas, que es tan famosa con los trajes de negro. Pues a mí me tocó ese mundo del Gaga cuando apenas iniciaba. De Rafael Bonachella hacíamos Naked Thoughts. Llegó C.D. Larby y el repositor era James O'Hara a montarnos un fragmento de In Memoriam, que luego fueron piezas que se quedaron como en la memoria del mundo, pero que en ese momento estaban empezando en Europa y que a mí me tocaron bailar. Luego, por una cuestión familiar, regresé a México para estar al lado de mi madre, que estaba falleciendo de cáncer, y aproveché para entrar al CEPRODAC. En el CEPRODAC me entró la ansiedad de estar en México y dije, tengo que hacer algo más. Entré a estudiar sociología a distancia en la UNAM, además de bailar en el CEPRODAC. Terminé el CEPRODAC no porque yo quisiera, sino no porque ellos no me dejaran continuar porque puedes renovar, sino porque yo decidí irme, siendo que yo ya había terminado la labor con mi madre. ¿Hay ese PRODAC que montaron? No me acuerdo. Pues muchas piezas. Me tocó trabajar con Oscar Rubalcaba. Ah, cierto. Signos, El cuerpo de la noche. Me tocó trabajar con Adriana Castaños. Me tocó trabajar con Benito González. Con Tamara Cubas. Ay, Dios mío, ahora de pronto. Bueno, por supuesto, con Jaime Camarena, este tema de Macbeth. Esa obra. El padrísimo personaje, además. No? Lady Macbeth. Cómo explotaba mis capacidades actorales. Sí. Padrísimo. Sí, por eso al principio yo enfaticé, bailarín, actor, ¿no? O actor bailarín. Oye, bueno, yo creo que sí, podemos, como dices, extendernos mucho, pero pues el propósito de este programa también versa acerca de la creación. Sí. Como coreógrafo, ¿tú cómo empezaste? Bueno, luego, después de ese programa, me fui a Letonia justamente con un contrato, tal, pero allí en ese proceso precisamente vino una crisis, porque después de Letonia me fui a Lituania y en Lituania yo decidí no continuar con la compañía. Por primera vez, digamos que renuncié antes de que mi contrato terminara, porque en ese CEPRODAC sí terminé mi periodo. En todas las compañías donde yo había estado, siempre había como concluido. Dura 2 años, 2 años, un año. Y aquí me fui como a los 7, 8 meses, porque yo estaba... Antes, me fui creo que a los 6. Estaba como inconforme, no sé, no me sentía en el lugar en el que yo encontrar un desarrollo. Quizá también las condiciones de Kaunas, que es una ciudad muy pequeña, no sé si el frío. Podría buscar 1000 pretextos, pero en ese momento yo decidí irme. Y como había yo sido tan afortunado, según el destino, dije, yo voy a encontrar trabajo en otra compañía rápido. O sea, ¿de qué me preocupo? Y me puse a hacer audiciones en Europa. Y estuve mucho tiempo, ahora sí, como 8 meses, hice miles de audiciones y en ninguna me quedé. Igual podría decir 1000 razones. En algunas llegaba al final, pero cuando veían, o ya estábamos a punto de firmar el contrato y veían que era mexicano, ya no era el tiempo en el que se asumieran esos gastos. En otras no pasaba ni la segunda fase, etc. Y esa crisis de pronto tener que aprender a entrenarme yo solo, de haberme quedado sin nada de dinero, de estar ahí varado en Europa, de no querer regresar a México y afrontar mi derrota, porque en ese momento yo lo viví como una derrota, y de a veces haberme planteado hasta dejar la danza, imagínate. Entonces, esa crisis me impulsó a hacer un proyecto individual. Porque dije, pues si no me contratan, pues me tendré que autoemplear yo. Y entonces se me ocurrió hacer una pieza justamente teatral y dancística, porque el solo original era bien interesante. Luego lo hice en una pieza y también... ¿Cuál era? O sea, las dos se llaman Payaso Capital, okay. Pero la versión mexicana era con 4 intérpretes y era más dancística, más corporal. Pero el solo original era mucho más teatral, era un monólogo largo. Contexto, pues. Sí, ¿sabes qué? Me recuerda un poco a Pez Rojo, de pronto de Jaime, no sé por qué. Y ahí nos encontramos, Jaime y yo, porque cuando él me hablaba de Lady Macbeth y yo le hablaba, y ahora yo le hablo de Payaso, era como una unión ahí. Entonces lo hice para un bar, porque un hombre, a ver, voy rápido, pero es una historia potente. Un hombre de estos españoles
no grande, detrás de un bar, me vio muy deprimido y ya me conocía porque yo siempre iba a ese bar a emborracharme. Sí. Y me dijo, el consejero. ¿cuál es el problema? ¿Qué tienes? ¿Por qué te veo tan mal? Y le dije, soy bailarín, y resulta que este hombre era muy sensible para el mundo de la danza. Y me dijo, mira, ¿qué necesitas? Y le dije, pues necesito bailar. Y me dice, pues puedes bailar aquí. Y yo, wow, ¿no? Pero yo le ponía 1000 excusas. El punto es que terminé aceptándoselo y me dejó generar la pieza en su sitio. Y luego yo presentaría la obra en su lugar también, como una suerte de pieza de danza, pero petit, como de cabaret, como de... Padre el concepto, como cabaret danza o stand-up danza. Y era una pieza de profunda denuncia política, originalmente centrada en los hechos que ocurrían en España, que mucha gente estaba siendo desahuciada de sus casas, que venía una crisis fuerte, porque en España si tú debes una hipoteca, no solamente te sacan del inmueble, sino la deuda permanece. Eso es muy fuerte porque la gente ya perdió la casa y tiene que seguir pagando la deuda como penalización. Es una cosa muy cruda, muy, muy cruda. Entonces, yo lo que hice en una labor sociológica fue entrevistar a personajes que habían sido víctimas de esto. Y en su versión de teatro, porque también la hice en teatros en España, subí a esos personajes a contar un poco de su historia. Okay. Pero seguía siendo un monólogo. Y ya la traje a México. Eso fue lo que me impulsó. Y a Payaso le fue bastante bien, yo creo. ¿Acá dónde te presentaste, por cierto? Pues en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en el Teatro de la Danza, en un teatro en Cracovia 32, en el Metro. Sí se bailó bastante. Pero ahí todavía no generabas tu compañía, o sea... Sí, no generaba un ejercicio cotidiano coreográfico. Ya como para hacer ya la compañía. ¿Pero cuándo surge eso? Ya como Parido Teatro. En el 2015, más o menos. ¿Y ahí qué fue lo que te movió a decir, quiero hacer ya mi proyecto y además con este nombre? Pues me estimuló mucho. Mira, lo de Pálido Teatro fue algo que yo tenía que hacer una aplicación y yo no me había planteado qué nombre podía tener mi compañía. Ajá. Y yo originalmente, ahora tengo muchas otras inquietudes como siempre, pero originalmente pensé que tenía que ser algo como de teatro del cuerpo. Sí, teatro físico. Sí, y no sé, me gustó ponerle Pálido Teatro, pero por eso teatro. Y pálido porque no quería que fuera algo que satisfaciera el gusto o el ojo del espectador necesariamente, algo que fuera cómodo, fuera pálido. Sí. ¿Y ahí tu primera obra cuál fue? Bueno, la verdad es que justo con Payaso Capital, con los 4 intérpretes en México, con esta aplicación que hice en un festival que sí nos programaron, Okay. creo que fue el Urbe y Cuerpo, alguno de estos, ahí le puse Pálido Teatro por primera vez, pero Payaso Capital ya llevaba 1 año de existencia. Con Payaso Con Payaso Capital surge. Y ya luego vino Clash y luego vino Que Vivan los Locos y los Cobardes y demás. Clash. Ahí yo quisiera como definir mucho por la naturaleza de este programa. Vi y reconocí en ti una inquietud por ir más allá del cuerpo, pues, en la utilización de los elementos escénicos. ¿Cómo concibes tú el espacio, el hecho de integrar y arriesgarte, pues, a utilizar el espacio escénico y los elementos que yo recuerdo que había, ¿no? Sí, claro, había un cubo que giraba, que jugábamos con las sombras, una alfombra blanca. ¿Cómo te atreviste a abordarlo desde ahí? Pues no con un espacio vacío, como no suele hacerse en la danza. Pues sí, es una práctica extraña porque la danza pues no tendría por qué ser así. Yo creo que la verdad es que la búsqueda minimalista a veces corresponde más bien a una cuestión económica, o a una cuestión de funcionalidad. Realidad, por supuesto. Yo escucho a muchos compañeros y yo mismo lo digo, sobre todo ya cuando empiezas a girar, es súper incómodo llevarte la escenografía y al final la tienes que cargar tú y la tienes que armar tú y tienes que coser el vestuario tú porque hay muchas fenómenos de la creación actual que corresponden a algo de infraestructural. Realidad, pues sí. Pero a veces la lectura de los espectadores, pues qué abstracto o no se necesita. Entonces, bueno, yo con eso y con otras búsquedas lo he hecho porque estoy experimentando. Realmente fue más
sí encontrarle un sentido poético y simbólico a cada uno de los elementos que utilizo, eso me parece fundamental. Y sobre todo no usarlos por usarlos, porque... Y también resignificarlos, ¿no? Que ya ves que hay como ciertas reglas cuando usas un objeto, y a mí me gusta como, si no bien seguirlas, estar consciente de que existen, ¿no? De que un cubo se puede convertir en una casa, en un ataúd, en un remolino. Pero finalmente es la magia del teatro, Exacto. ¿no? En un sentido no solamente escénico, pero también que motiva y estimula a la imaginación y sobre todo a la emocionalidad, ¿no? Tú como creador, en tu relación con los bailarines, una vez que tú pasaste por toda esa experiencia, ¿cómo eres? Bueno, he mutado. Originalmente pensaba yo en ejercer una relación horizontal, porque había tenido diferentes vivencias con algunos directores de escena. Hasta que me di cuenta que establecer una relación horizontal así de vis a vis no es imposible, pero requiere de una madurez de ambas partes tremenda y de un nivel reflexivo y de compromiso alto. Entonces, poco a poco me he ido alejando de esa relación horizontal, pero siempre intento, con la máxima de mis posibilidades, de transmitir primero un sentido reflexivo, una mesa de trabajo y un organismo conceptual en torno a la pieza que yo quiero desarrollar. No me gusta... Sí me gusta el movimiento, por supuesto, y me encanta la forma, sobre todo que al final soy un coreógrafo joven y estoy en el momento de explorar la forma hasta encontrar cuál es la que yo quiero para mi lenguaje. Pero siempre, definitivamente, el contenido a mí me llama mucho más la atención que la forma, aunque a veces parezca que no. Oye, y de ahí la necesidad de encontrarte con los clásicos. Mira, pues Edipo Rey, por sí. ejemplo, digo, es una aventura, pues no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Y quizá me gustaría hacerla en 20 años, ¿no? Ya con más bagaje. Sí, pero bueno, ahí usaste un clásico. Sí, y bueno, y Romeo y Julieta. Sí, sí, lo de los clásicos es porque creo, lo que hemos hecho con los clásicos, no nada más yo, sino también Rodrigo González, es devolverle la narrativa a la danza contemporánea. Yo no entiendo por qué, es un pecado utilizarla. Y hay ciertos aspectos que observamos en la danza moderna, por ejemplo, trabajar desde el sentimiento. Eso ya está, es como un tabú. Y cuando un bailarín trabaja con el sentimiento, se le ataca de fingir. Y yo creo que se puede no fingir y utilizar el sentimiento. Y yo creo que se puede utilizar una estructura aristotélica y seguir siendo avant-garde y seguir utilizando dispositivos innovadores. Y también, finalmente, por conectar de una manera más directa al espectador con lo que se trata de explicar. Para eso me han servido los clásicos. Claro, claro. Y por otro lado, tampoco dejas esta parte, vamos a decir, no digo clásica, pero veo en tu último trabajo, en el Tren Rojo, algo que con toda esta relación con tu pareja de baile, que en este caso es Cintia, y esta propuesta del Tren Rojo, como una vuelta al clásico, ¿será? Ahora sí, ahí A ver, voy. platícanos de Ahí esto, te porque voy. esa es la obra justamente que es pretexto para Ahí voy a esto. decir 3 aspectos y A eso ver. es también para nuestros queridos espectadores. A ver, Yo todavía no encuentro mi estilo. ok. Y yo he recibido pues todo tipo de retroalimentaciones de mis creaciones, todo tipo, ¿no? Hay unas por ejemplo, que me encasillan en algo muy teatral. Fíjate, bien raro, sobre todo al inicio, como es que te falta explorar la forma, me llegaron a decir. Y hay otros que me consideran como que me gustara el ballet, ¿no? Es que se engolosina en la técnica, por ejemplo. Fíjate que... Entonces, eso al final me hace sentirme interesado porque tengo un registro. Más bien voy a tener que, porque no puedes hacerlo todo.
Voy a tener que aplacarme en algún momento y voy a tener que llegar a un lugar donde me quede investigando. Pero todavía tengo tiempo. Entonces me estoy permitiendo tocar la mayor cantidad de registros posibles hasta que llegue aquel que realmente me identifique y donde me sienta para seguirme de corrido. Lo de Monterrey fue una pieza, digamos que por comisión. Y la comisión era que fuera una pieza que tuviera los códigos de una gala de ese tamaño, donde ha venido Daniel Sinki, Misty Copeland, la Kochetkova, ahora van a homenajear a Elisa Carrillo, vienen grandes figuras de la danza clásica. Y aunque yo estoy representando a la danza contemporánea, se me dijo que querían un formato clásico. Y yo dije, pues puedo hacerlo. O sea, claro que puedo hacerlo. He bailado ese tipo de cosas. Y si no las hago, no es porque no las pueda hacer todavía. Entonces, pues me di a la tarea de hacer un dueto neoclásico. Tren Rojo es un dueto neoclásico. No tiene una narrativa. ¿No? Fíjate. En contraste con lo anteriormente dicho. Sí. Pero sí, la investigación está hecha a través de dispositivos como la vertiginosidad, las alturas y el riesgo. Y como ves, no dejo de cargar a la... De hecho, terminas en un acto así como de gravedad, pues. Un poquito. Sí. Oye, qué bien. Ahora, si dices que estás encontrándote o estás buscándote y para eso se requiere de encontrar todo, ¿qué ves qué sigue? ¿A dónde queremos, a dónde vamos a ver a Raúl próximamente? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? Sí, como creador. Uy. Así como cuando te dicen, ¿cómo te ves en 5 años? Yo quisiera ser muy comprometido con mis ideales. Y eso es algo que tantas actividades que estoy haciendo y tantas cosas que estoy aprovechando en este momento que todavía puedo hacerlo, me ha impedido. Pero yo tengo ideales sociales, ideales políticos, ideales corporales. Y todavía no he tenido el momento, no solo de explorarlos, sino de... Yo siento eso, fíjate. De comerte al mundo, pues. No sé si de comerme al mundo, porque ya lo estoy tratando de hacer, pero de comerme al mundo en el escenario, pero a partir de eso de eso por lo que vale la pena luchar. Yo creo que tengo cosas por las que luchar. Y pues eso me gustaría continuar haciendo en la etapa que sigue. ¿Hay un próximo proyecto ya como coreógrafo en Pálido Teatro? Sí. ¿Sí? Hombre, pero esto ya sí que es una premisa. Vamos a hacer... Me dieron un apoyo, un EFI Artes, que eso, wow, ¿no? Es la primera vez que yo, porque bueno, por ahí trabajé, pero con Rodrigo, pero es la primera vez que yo tengo un EFI Artes para hacer una pieza. Wow. Es una profunda responsabilidad. Y hablando de los clásicos y de esta búsqueda en la que sigo, vamos a hacer la 9ª Sinfonía de Beethoven en danza contemporánea con 20 intérpretes. Ya, ahí lo dejamos. Ahí está. Necesitaremos para la próxima emisión de Perfiles en Acción, analizando algo de eso, y por supuesto que sí. Pues ha sido corta esta charla, pero bastante nutritiva en términos de cómo entendimos tu pensamiento, tu experiencia y sobre todo esa necesidad que tienes para darle al tino cada vez que se pueda y encontrarte, te lo deseo de verdad. Muchas gracias. Hemos estado siguiéndote y bueno, pues te agradecemos muchísimo esta participación. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Por aquí, por estar con ustedes. Y gracias a ustedes por seguirnos en este programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos y nos vemos hasta la próxima.